Hola jóvenes de 11º grado, un placer saludarles. Empezando la unidad que se titula La respiración química y nerviosa, vamos a empezar con el contenido de lo que es la regulación de la respiración química y nerviosa. Les saluda el licenciado Marvin Alexander Andrade Andrade y espero que el contenido que vamos a abordar sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Las expectativas de logro es, entre ellas, conocer la regulación nerviosa de la frecuencia respiratoria y su relación con las vías aferentes y eferentes, entender qué es la respiración celular, su importancia y los pasos principales de la misma, diferenciar entre la respiración aeróbica y la anaeróbica. Entonces vamos a hablar un poco sobre la respiración química celular. ¿Qué es? Bueno, constituye el proceso más importante dentro de la célula y es el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales se obtiene energía a partir de la degradación de sustancias orgánicas como las azúcares y los ácidos principalmente para obtener energía. Puede ser considerada como una serie de reacciones de óxido-reducción. Esta comprende dos fases. La primera fase la podemos nombrar como anaeróbica. Aquí se oxida la glucosa, o sea, el azúcar, y no depende del oxígeno, o sea que no hay presencia del oxígeno, por lo que recibe el nombre de respiración anaeróbica, les decía, y glucólisis. Reacción que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula, eso lo debemos de tener muy claro. Esta reacción se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Y la segunda fase que se realiza con la intervención del oxígeno, o sea que hay presencia de oxígeno y recibe el nombre de la respiración aeróbica o también el ciclo de Krebs y se realiza en estructuras especialmente de las células llamadas mitocondrias. La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de azúcares y otros compuestos. Lo realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias, ¿verdad? No se usa oxígeno, sino que para la misma función se emplean otras sustancias oxidantes distintas. Todos los posibles aceptores en la respiración anaeróbica tienen un potencial de reducción menor que el oxígeno molecular, por lo que se genera menor energía en el proceso. Y esto tiene unas etapas que se llama glucólisis y otra que es la fermentación. Bueno, la glucólisis, también denominado glicólisis, es la secuencia metabólica en la que se oxida en la glucólisis cuando hay ausencia de oxígeno. Es la primera parte del metabolismo energético y en las células eucariotas en donde ocurre es en el citoplasma, ¿verdad? De manera que la glucólisis consta de dos pasos principales, que es la activación de la glucosa y lo más importante que es la producción de energía, que eso es lo que nos interesa al final. Y vamos a hablar de la fermentación, que es un proceso catabólico de oxidación completa, siendo el producto final de un compuesto orgánico. El proceso de fermentación anaeróbica se produce en la ausencia de oxígeno como aceptor final de los electrones del NAD, que es el que decimos nosotros, la nicotinamida de adenina de dinucleótido. Entonces, esto es producido en el proceso que le llamamos glucólisis. Y hay tipos diferentes de fermentación, ¿verdad? Estos son propios de microorganismos como algunas bacterias y levaduras. La fermentación acética, la fermentación alcohólica para obtener el alcohol, para obtener la acética para el ácido acético, el vinagre, la fermentación butírica, la fermentación glicerina, la láctica, que se lleva a cabo en los músculos. Cuando hacemos bastante ejercicio y sentimos el dolor en los musculares, allí hubo un tipo de fermentación láctica, se activó un ácido láctico, también para hacer o procesar la leche, ¿verdad? Y también la fermentación pútrida. La respiración aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas como la glucosa por un proceso complejo en donde el carbono queda oxidado y en el que el aire es el oxidante empleado. Es propia de los organismos eucariontes en general y de algunos tipos de bacterias. La sucesión de reacciones químicas que ocurren dentro de las células mediante las cuales se realiza la descomposición final de las moléculas en los alimentos y en las que se produce el dióxido de carbono y moléculas de agua, de H2O. Quiero que miremos esto que está en la pantalla de ustedes, este pequeño diagrama
proceso de respiración. La respiración celular utiliza algunos combustibles como las proteínas, los lípidos, la glucosa. Estos se oxidan y lo que liberan, miren, es la energía química que necesitan nuestras células al interno para vivir. Esto incluye, la respiración celular incluye los procesos de oxidación de la glucosa, que al final libera energía. Hay una liberación también directa de energía química, sin pasar por la glucosa. Hay un consumo de oxígeno molecular obtenido por el sistema respiratorio, también producción de dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es eliminado por el sistema respiratorio y al final el agua es necesaria para el organismo, para la célula. Y todo esto se le conoce, compañeros, jóvenes, como respiración celular. Ahora vamos a hablar un poco sobre la regulación nerviosa de la frecuencia respiratoria. Vamos a observar con atención esta imagen. Aquí en el proceso de la inspiración, cuando llevamos aire, oxígeno a nuestro interior, el pulmón está ligeramente con más volumen, o sea, más grande, y el diafragma está empujado un poco hacia adentro. Fíjense ustedes, aquí el diafragma es empujado hacia adentro por los pulmones, mientras que en el proceso de la expiración el diafragma está más curvo hacia arriba, porque el pulmón tiene menos volumen y tiene más espacio el diafragma para extenderse hacia arriba. Aquí tenemos el diafragma que tiene forma de un paracaídas, lo vemos aquí dentro de las costillas que tenemos nosotros. Justamente aquí se sientan los dos pulmones. ¿Cómo se regula el funcionamiento de los músculos que participan en la ventilación pulmonar? ¿Y cómo es posible regular el aumento en la frecuencia respiratoria cuando nuestro organismo necesita más oxígeno? Son dos preguntas que vamos a evacuar. Si ustedes se fijan en la inspiración, los pulmones, en estos rayos X aquí, los pulmones están ligeramente más aumentados, con más volumen, y en la expiración, cuando tienen menos aire, están más pequeños, con menos volumen. La ventilación pulmonar es el proceso por el que se realiza el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Durante la inspiración se contrae el músculo, del diafragma, con lo cual aumenta el volumen de la cavidad torácica, porque nuestros pulmones tienen más aire, ¿verdad? Tienen más volumen. El control nervioso de la ventilación pulmonar está regulado por el centro respiratorio. Este está formado por grupos de neuronas que funcionalmente se dividen en tres áreas. La área rítmica vulvar, que posee las áreas inspiratorias y expiratorias y está ubicado en el bulbo raquídeo, que es aquí por el cerebro, y las áreas neumotáxicas y apnéuxicas, ubicadas en la protuberancia, ¿verdad? Y les voy a explicar un poco más o menos aquí con esta imagen dónde se encuentra. Por aquí tenemos la protuberancia y también tenemos lo que es el bulbo raquídeo. Entonces aquí hay unos quimiorreceptores que están interconectados con el proceso que está sucediendo en los pulmones. Aquí hay unos receptores de estiramiento del parénquima pulmonar. Entonces estos quimiorreceptores envían estímulos hasta aquí y le están diciendo en qué momento tiene que respirar, en qué momento inspirar, y exhalar, ¿verdad? Botar el aire y llevar aire hacia los pulmones. Esto es por medio de la aorta, de las arterias, de la arteria aorta y la carótida, ¿verdad? Estos impulsos son llevados por medio de estas arterias. Al activarse el área inspiratoria al activarse el área inspiratoria, cuando el aire abandona los pulmones, se conducen impulsos nerviosos a través de determinados nervios que provocan la contracción de los intercostales externos y del diafragma, con la cual se produce la inspiración, que es llevar el aire hacia los pulmones, ¿verdad? En las paredes de los bronquios y bronquiolos existen receptores que hablábamos anteriormente, sensibles a la distensión, los que envían impulsos nerviosos a través de nervios hasta el área inspiratoria, provocando su inhibición, ¿verdad? Que cuando no necesitamos estar respirando, pues está inhibido todo esto, no está activo, ¿verdad? Provocando su inhibición. Esto determina la relajación de los músculos intercostales y diafragma, ocurriendo la expiración o
el sacar el oxígeno que hemos llevado, el aire que hemos llevado a nuestros pulmones. Cuando el aire abandona los pulmones, los receptores de distensión dejan de ser estimulados, por lo tanto cesa la inhibición del área inspiratoria y se puede iniciar una nueva inspiración. Entonces es un proceso que está permanente. El área rítmica vulvar regula el ciclo de la ventilación, es decir, la relación entre los tiempos de inspiración y expiración, y también controla la amplitud del ciclo. El centro respiratorio también está bajo la influencia de la corteza cerebral, lo cual permite dentro de ciertos límites el control voluntario de los movimientos respiratorios, ¿verdad? Que cuando no es necesario estar respirando muy seguido, pues está controlado este proceso, tanto de la inspiración como la expiración. ¿De qué depende la frecuencia y profundidad de la ventilación pulmonar? Bueno, el centro respiratorio del tronco encefálico, jóvenes, ajusta la respiración según los niveles de actividad física. Si estamos un poco descansados, pues esta actividad o esta frecuencia no va a ser muy frecuente, ¿verdad? Mientras que cuando estamos haciendo ejercicio físico, estamos un poquito más cansados, la frecuencia es un poco más rápida, ¿verdad? Entonces, de esto se encarga el centro respiratorio del tronco encefálico. Las células más activas liberan más dióxido de carbono porque tienen frecuencias más altas de respiración celular. El centro respiratorio está conectado con vías aferentes provenientes de un tipo de quimiorreceptor llamado cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico, que están en contacto con la sangre que pasa por estas arterias, les explicaba anteriormente, ¿verdad? Estos receptores envían información sobre la composición química de la sangre cuando aumenta la presión de dióxido de carbono o cuando se disminuye la presión de oxígeno. Miren qué importante, ¿verdad? Se estimula la actividad en el centro respiratorio, lo que determina el incremento de la frecuencia y la profundidad de la ventilación pulmonar. El centro respiratorio es como un proceso inteligente que tenemos al interior, ¿verdad? También está modulado por quimiorreceptores localizados en el bulbo raquídeo. Entonces, la regulación química de la respiración es el efecto del PCO2, la presión parcial del dióxido de carbono sobre la ventilación alveolar. Aumentos de la presión parcial del dióxido de carbono sanguíneo producen grandes aumentos de la ventilación alveolar. La estimulación por incremento de hidrogeniones es 10 veces mayor. Las variaciones de la presión parcial del oxígeno molecular no tienen efecto directo sobre el propio centro respiratorio, pero sí indirecto a través de quimiorreceptores periféricos. Esto es debido a la gran reserva que tenemos nosotros de oxígeno molecular unido con la hemoglobina, y que esta actúa como amortiguadores de las variaciones de la presión parcial del oxígeno molecular en los tejidos que tenemos en los pulmones. Muy bien, tenemos unas actividades jóvenes de aprendizaje independiente. ¿Y en qué consiste? Pues allí en la comodidad de sus casas y utilizando cualquier fuente de la internet o algún texto, van a escribir en el cuaderno de tareas un artículo personal, un pequeño artículo personal en al menos una página, cuidando muy bien su ortografía, sobre la importancia de la respiración en los seres vivos y qué factores influyen en este proceso. Aquí hablamos en este contenido ligeramente, pero contenido muy bonito. Ustedes lo pueden enriquecer con otra fuente que quieran utilizar, ¿verdad? Esta fue mi pequeña bibliografía en la que encontré información, además de el libro de texto. Entonces, jóvenes, muchas gracias. Que Dios les acompañe todos los días. Ese es mi saludo de siempre. Muchas gracias por atender a la importancia de estos contenidos.